¿Cómo nos es cierto? Bueno, muy buenas tardes para todos, muy buenas tardes para Andrés, que ha querido aceptar nuestra invitación en esta tarde de hoy al Pabellón del Conocimiento que organiza Inexmoda en alianza con la Universidad Pontificia Bolivariana en el marco de nuestras ferias, en este caso de Colombia Tex de las Américas. Vamos a hablar, como decían ahorita, de la cultura del hacer. Y pues quiero, antes de presentar a Andrés, quiero decirles por qué estamos acá. Porque mucha gente dice, ¿por qué Inexmoda ahora está convocando al pabellón del conocimiento, a las conferencias, a gente de otras industrias, de otras áreas del saber? Y somos unos convencidos en el instituto que necesitamos conectar, que para uno poder ser creativo, para poder ser innovador, necesita desarrollar la competencia de conectar temas diversos, de conectar conocimientos distintos. Entonces, por eso hemos invitado a Andrés Roldán del Parque Explora, que nos acompaña en esta tarde de hoy, a conversar un poquito sobre la cultura del hacer. Andrés, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde de hoy y compartir tu conocimiento y experiencia. Gracias. Andrés es diseñador industrial con énfasis en interactividad y nuevas interfaces humanas, director ejecutivo del Parque Explora Medellín. Ha sido ganador de los premios Lápiz de Acero en las categorías de nuevos medios interactivos y diseño interior del Acuario Explora. Ha participado en la adaptación de exposiciones internacionales como Einstein y Da Vinci, del genio con el American Museum of Natural History en Nueva York, y también fue invitado a TEDx Medellín como una de las mentes brillantes de nuestra ciudad. Entonces me encanta tener la oportunidad de estar aquí con él, compartiendo sus experiencias. Bienvenido de nuevo, Andrés. Gracias, Luz Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, mil gracias. Yo le venía diciendo a Andrés que nosotros, los que estamos en la industria de la moda, tenemos unos retos muy grandes en términos de conocimiento. Nuestro sector ha cambiado, ha evolucionado, y antes las competencias de nuestros empresarios estaban enfocadas a la manufactura, por ejemplo. Y hoy necesitamos generar nuevas competencias en temas diversos que nos permitan crear marcas, que nos permitan desarrollar diseño, pero no solamente estéticamente bonito, sino que sea funcional, porque hoy estamos hablando del mundo de los servicios. Por eso aquí en el pabellón hemos tenido temas de moda y tecnología, porque más allá de lo estético necesitamos hablar de funcionalidad en las prendas, en los productos que desarrollamos. Entonces la invitación a Andrés era porque Inexmoda tiene el reto, Andrés, de generar pasión por el conocimiento. ¿Cómo hacemos que esta industria se apasione por el conocimiento y no solamente que se informe, que estudie, que sepa de algo, sino por algo que conversábamos tú y yo, y es la cultura del hacer? ¿Qué hago yo con ese conocimiento? Alguien me decía de Rutaen esta semana que para él la innovación es 10% inspiración y 90% transpiración, la capacidad de hacer. Entonces vamos a escuchar a Andrés hoy, a que nos cuente un poquito, Andrés, ¿qué competencias crees tú que deben desarrollar los profesionales de hoy? ¿Qué logran hacer ustedes en el Parque Explora para aportar a esa estrategia de educación de nuestra ciudad? Bueno, primero agradecer a Inexmoda, a la Bolivariana y pues a todos los organizadores de este evento pues por el espacio que me conceden para conversar y responder pues como a estas preguntas. Entonces, primero decir que estoy agradecido y honrado pues de que me tengan aquí. Yo creo que el mundo ha cambiado mucho. Ya puede decirse que la sociedad del conocimiento que se planteaba a principios del siglo es una realidad más tangible, especialmente por el desarrollo de los medios de comunicación, el internet, la televisión misma. Ha cambiado de una manera tal que ya las personas del común, las industrias, ya no somos solamente consumidores de contenidos. Las personas ya no somos solo consumidores de contenidos, sino incluso somos productores de contenidos. Pues cada uno tendrá aquí una página en Facebook, en Twitter, y es su propia agencia de noticias para contarle al mundo lo que es o lo que pretende que los otros crean que es. Pues cualquiera de las opciones es posible. Pero, y en esa medida, pues se identifica que ya las expectativas colectivas, humanas, no son satisfechas de manera unidireccional. En cierta forma, el consumo con el que nosotros crecimos era el que nos tocó.
la televisión que nosotros veíamos cuando éramos niños era la televisión que estaba en la programación, ¿cierto? Y si unos programas eran buenos, otros eran no, pero uno no elegía. Las cosas llegaban en un solo sentido y las personas, las masas, todo el mundo respondía de una manera pasiva ante todo lo que llegaba. No obstante, hoy, precisamente por este flujo de información, ya encontramos que podemos modelar mucho más nuestro conocimiento a la medida de nuestros intereses. En cierta forma, el modelo educativo en el mundo, desde los colegios a las universidades, ya empieza a sufrir unas transformaciones que ni siquiera somos capaces de advertirlas hacia más adelante, al punto en que ya pues yo me atrevo a decir que muy probablemente las carreras como tal van a dejar de ser una idea. Pues fíjense que cuando uno estudia una carrera universitaria, pues te dicen, usted va a ser médico, usted va a ser abogado, o usted va a ser diseñador, usted va a hacer esto y lo otro, y resulta que ya en este momento, con el flujo de información que tenemos, la gente se está formando en cosas que ni siquiera nos imaginábamos que podían existir. Y el público en general, los consumidores, son exactamente lo mismo, pues somos ya de alguna forma, ya tenemos muchas más herramientas con las cuales podemos conectarnos con nuestras motivaciones, nuestros intereses y construir nuestros propios universos en función de esas aspiraciones y las demás cosas pues, que podamos ir tejiendo allí. ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque entonces, para un lugar como el Parque Explora, pues podría decirse que al principio nosotros sí nos formulábamos las preguntas en el sentido de la gente qué debería saber ¿cierto? Y esa pregunta ya para nosotros no tiene ningún significado, es una pregunta equivocada, porque finalmente no es decir ustedes deben saber esto, ignorantes, nosotros lo sabemos, ¿cierto? Sino es más bien oír a las personas, entender los intereses de las personas para tratar de construir unos contenidos que se conecten con su propia experiencia, sus propias emociones, su propio conocimiento. Entonces, cuando tú haces el principio de la pregunta sobre cómo o qué tendría que tener en cuenta cualquier industria, sea la industria textil, sea la industria de la moda, sea la industria del diseño industrial, sea la arquitectura, sea la producción audiovisual, o sea, cualquier desarrollo productivo ya hoy tiene que nacer es de escuchar, poner atención muy bien a como esos intereses que están allí, en la gente, en las personas, en lo que espontáneamente se está generando en las redes sociales, en las conversaciones, que en cierta forma ya intuyen unas ciertas ideas que nos pueden provocar, digámoslo así, el desarrollo de nuevas experiencias que de alguna forma están en función de esos intereses. Qué pena que te interrumpa, pero quiero hacer énfasis en algo. Andrés habla de segmentación por intereses. Nosotros le hemos hablado mucho al sector que ya no se segmenta. Digamos, aquí tenemos tanto estudiantes como empresarios, gente apasionada por el mundo de la moda, y aún las empresas siguen segmentando por estrato, por nivel pues, socioeconómico, por dónde viven. Ya lo que importa es la gente, realmente qué le interesa. Qué rico que nos profundices cómo logran contar con esa información de qué intereses tiene la gente, porque ahí es donde se crean los negocios. De hecho, pues nosotros acuñamos una forma de trabajo, pues seguramente no nos estamos inventando la rueda pues con lo que voy a decir, pero finalmente es la que hemos aprendido haciendo, que lo llamamos el diseño por conversación, ¿cierto? Antes, digámoslo así, pensábamos como diseñadores de formación que uno tenía que pensar en 6 variables y resulta que ya las cosas no funcionan así, o por lo menos creativamente hablando ni siquiera operan de ese modo. Ya operan es a través de una conversación activa que va y viene en función de intereses, motivaciones, necesidades, para ir construyendo lo que nosotros llamamos la experiencia, ¿cierto? La idea en la cual la gente se enfrenta a una realidad nueva que le conecta con el conocimiento. Nosotros como parque no definimos nuestro éxito en función de las respuestas que el público se lleva. Pues nosotros no evaluamos qué tanto quedas tú sabiendo del cerebro al final de una visita, ¿cierto? Sino es con qué preguntas te fuiste. Porque finalmente las preguntas son el indicador que traza finalmente los intereses, las motivaciones. Entonces ya la idea de estudio de mercado entendido como estrato socioeconómico que pierde toda relevancia, más bien se formula en términos de qué cosas parecen hacer clic con la gente en función de las conversaciones que hacemos. Entonces, un primer indicador de que el diseño por conversación funcione es que la conversación es apasionada y acalorada. Algo debe estar pasando en ese tema, ¿cierto? Y eso quiere decir que ese tema es tan relevante o tan interesante que puede ser motivo de conectarte a ti con algo que a ti te interesa. Entonces, por ejemplo, en la penúltima sala que hicimos, la de la mente, era una sala que
encontramos que era interesante porque todos de alguna forma lo que encontramos en nuestro público siempre tenemos en una conversación, en las lecturas de divulgación científica, en los programas de televisión, un interés sobre el extraño y enigmático mundo del cerebro, ¿cierto? Pues cómo percibimos el mundo o cómo funcionan ciertos fenómenos o todos los fenómenos asociados a disfuncionalidades cognitivas, pues, ¿cierto? La esquizofrenia o cualquier clase de, digámoslo así, de procesos. Y siempre el tema conecta inmediatamente. Todos soñamos, todos sentimos, todos recordamos algo, todos tenemos emociones que nos conectan con ese conocimiento. Entonces, si decimos, si todos nos apasionamos tan fácilmente con ese tema, es porque algo está pasando ahí. Y eso inmediatamente genera una conexión que crea la oportunidad de desarrollar unas experiencias donde la gente efectivamente se conecta y queda muy sorprendida y con muchas preguntas sobre el significado de eso. Entonces, el éxito de nosotros no radica en decir lo que tú necesitas saber es esto, porque eso no sirve, sino es más bien lo que tiene que ver contigo que nos puede llevar a que te interese más a hacer o a crear o a motivar otras cosas. Eso que dices es muy interesante porque digamos que trato de aplicar todo a qué pensará un empresario, qué pensará un diseñador, qué pensará un estudiante de la industria de la moda. Y mira que básicamente es lo que tú mencionas pasa igual con nosotros. No es lo que el diseñador quiere hacer, no es lo que le guste al diseñador, es qué quiere el cliente, qué quiere el consumidor, qué está pasando en la calle, cómo entiendo mucho mejor a mi consumidor para venir y diseñar ese producto que él está queriendo, ¿cierto? Entonces la importancia de ir allá a entender en el cliente, en el consumidor, qué es lo que quiere. Exactamente, yo creo que incluso pues la pregunta uno no la formula exactamente porque es que el qué es lo que uno quiere es una pregunta engañosa, ¿cierto? Yo no sé si usted se acuerda de un capítulo de Los Simpson que a mí siempre me gustó, que es cuando Homero se encuentra con su hermano perdido y el hermano es un exitoso empresario de la industria automotriz. Y entonces él descubre en Homero el prototipo americano que encarna los valores de la cultura y que podría entender muy bien el carro que la gente necesita. Entonces él dice, no, le pongo al equipo de diseño a Homero para que diseñe el carro y diseñan una simpática mezcla ahí de todos los gustos de Homero puestos en un carro y evidentemente pues eso no funciona y se quiebra, ¿cierto? Entonces, obviamente pues la orientación de quien diseña, de quien desarrolla productos y todo eso pues sí tiene que pues delimitar muy bien esos deseos, o sea, no se trata de ir a preguntarle a la gente de manera desordenada a usted qué es lo que quiere, ¿cierto? Sino es más bien es conectar es como con las emociones y las aspiraciones de las personas pues para poder desarrollar nuevas experiencias, ¿cierto? Pues dicho de otra forma, nadie en su sano juicio necesita un museo de ciencias, pues ¿para qué un museo de ciencias? O sea, una idea, antes de que existiera Explora, ¿ustedes creen que eso fue el resultado de un estudio de mercado que dijo el 80% de las personas encuestadas dijo que hay que hacer un museo interactivo en Medellín? Pues, ¿museo interactivo? Me repite la pregunta, o sea, ¿de qué está hablando? ¿Qué es eso? Pues, ¿qué es una sala interactiva? Pues, ¿cuándo habíamos visto una sala interactiva? Yo necesito una sala interactiva. Y sin embargo, cuando ya lo construyes, te das cuenta que la gente se conecta. Entonces, el punto pues, de éxito no está en la identificación plena del otro, sino más bien la identificación de los intereses que permite para los creadores de productos, de experiencias, de marcas, es llevar a un nivel superior esa conexión emotiva, digámoslo así, con lo que ahí tiene. En el caso nuestro, nosotros sí tenemos un punto y es que la gente tiene que hacer algo, tiene que participar de eso que tiene ahí. No se trata de hacer un show y decir wow, sino que se trata de crear una situación en donde tú te sientes empoderada de construir, de hacer, de interactuar y de en cierta forma hacerte las preguntas que te llevan al conocimiento. Y ahí es en donde en cierta forma el conocimiento real, concreto, objetivo, no el que tú quieres, sino el que es en muchas cosas, pues como ocurre en la ciencia, pues la ciencia no es tan creativa, pues y tan, imagínate lo que quieras y ya, en cierta forma uno ya la conecta es a partir de esos intereses. Entonces, pues en el caso nuestro la prioridad siempre es qué hace la gente, qué se encuentra la gente y qué experiencia se lleva a la gente. Entre más emotiva, más poderosa sea la experiencia, en temas que sabemos que a la gente le interesan, entonces ya eso diferencia en que no lo que tú necesitas, pero sí sabemos lo que te interesa y vamos a crear una experiencia en torno a lo que a ti te interesa, ¿cierto? Es que se crea, digámoslo así, esa conexión especial que hace que sea una experiencia memorable y emotiva, ¿cierto? Pues que sea algo que uno quiera volver a usar. Finalmente el consumo y el diseño de productos está en funciones incluso de una reflexión que no es
no es exclusivamente de consumo, es una relación casi espiritual o aspiracional, ¿cierto? Una cosa que tiene que ver como con lo que yo creo ser, pretendo ser, o quiero aparentar ser, pues también, ¿cierto? Todo es válido pues en eso. Y de alguna manera la creación de escenarios que propicien esa conversación y el hecho de que a mí me valoren para esa toma de decisiones, pues es lo que hace que haya una conexión directa con una marca y demás. Pero para eso, ¿qué es lo que se necesita? Estar escuchando, observando y detectando los intereses fundamentales de las personas para poder pensar productos y experiencias y situaciones que los conecten emocionalmente a quererlo usar y participar de eso. Ahorita vamos a hablar un poquito de las experiencias porque veo que estás entrando en el tema, pero antes quiero que toquemos la innovación. Ahorita estabas hablando de algo que me hacía pensar en una frase que hay por ahí, que la innovación es crear el agua que se van a beber las personas y que hoy no la necesitan. Yo quisiera que habláramos un poquito, Andrés, de algo que conversábamos hace unas semanas sobre la cultura del hacer y qué relación tiene con la creatividad y con la innovación. Es un tema que hoy todo el mundo habla de creatividad, habla de innovación, pero quiero que ahondemos un poquito y que nos cuentes esa experiencia del Parque Explora, lo que me comentabas que vieron referentes, pero se pusieron el reto de qué somos capaces de hacer nosotros, porque hoy, y por eso Colombiatex habla de acceso abierto, el conocimiento está, la información, la tecnología, es que son capaces cada uno de ustedes de hacer con lo que saben, con el conocimiento que tienen. Y finalmente eso los lleva a innovar y a desarrollar un producto o un servicio o llevar algo al mercado que la gente valore. Entonces quiero que hablemos un poquito de eso que me compartías de la cultura del hacer. Bueno, pues yo creo que cuando se hizo Explora, nosotros enfrentábamos una dificultad grande y era, bueno, ¿cómo se hace un museo de ciencias? Pues si uno era el director y dice, empresas que hagan museos, pues no existe ni la categoría ni la empresa, ¿cierto? O que hagan acuarios, pues ¿dónde están los diseñadores de acuarios aquí? Pues en otro mercado, en otros países del mundo, probablemente todo eso lo encuentres, ¿cierto? Pero aquí pues nada de eso es así. Entonces estaba la tentación evidente que si tienes un gran presupuesto, tú dices, pues vamos y comprémoslo por ahí, ¿cierto? Pues me voy para Europa, me voy para China y deme 2 de estos, 3 de aquellos y 5 de los demás allá, ¿cierto? Sin embargo, pues hay algo que no parece estar bien en eso, pues son dineros públicos, es el desarrollo de la ciudad y finalmente es una oportunidad fantástica para aprovechar el talento creativo e innovador que pues localmente tenemos la obligación de hacer. Entonces escogimos el camino difícil, o sea, el camino difícil es, pues si no lo puede ir a comprar o no lo quiere ir a comprar, pues hágalo, pues ¿qué tiene usted que hacer para hacerlo? Y evidentemente en hacerlo uno se equivoca mucho, pierde recursos, pierde dinero, pero pues capitaliza un poco el conocimiento que le permite darse cuenta de lo que funciona, lo que no funciona o dónde tiene que hacer énfasis para que las cosas funcionen. Entonces la historia nuestra pues es la historia de tomar la determinación de cómo decidir primero qué es lo que queremos hacer y buscar todos los elementos en el entorno en el que estamos para que eso pueda ser. Explora es un prototipo en permanente construcción, o sea, nada de lo que hacemos se hace en serie, nada de lo que hacemos está repetido, nada de lo que hacemos se compra por ahí, probablemente tiene elementos que toman ideas o conexiones de cosas que hemos visto en otras partes y digamos que eso es lo que fundamenta la manera en cómo trabajamos y diseñamos y desarrollamos las cosas. El éxito, digámoslo así, de conseguir, de llegar al lugar al que hay que llegar, es decir, a dónde quiere llegar y formularse las preguntas que están en medio para poderlo conseguir. Voy a hacer un acuario, bueno, pero ¿qué es un acuario? Unas peceras y unos peces, entonces, ¿qué es conseguir peces? ¿Qué clase de agua tengo que conseguir para conseguirla? ¿Quién tiene conocimientos que tengan que ver con cómo poner a producir eso? Entonces, y ahí debe haber alguien que haya hecho un acuario chiquito, pero que sabe mucho de hacer acuarios chiquitos. ¿Qué tan diferente es hacer de chiquito a grande? Solo que la bomba ya no es así, sino que es una bomba así, ¿cierto? Entonces, a partir de las preguntas lógicas, como una especie de ingeniería inversa detrás de esas preguntas, o de ir conectando saberes, es que fuimos desarrollando, digamos, la capacidad de creativa y de construcción y de implementación que pues no estaba instalada en la ciudad y que si no capitalizábamos eso en conocimiento no podía ocurrir. Hoy yo me atrevo a decir que el equipo con el que contamos de innovación y desarrollo, de contenidos, de comunicación, son equipos muy
muy que ya entienden cómo funciona el mundo y cómo funcionan estas relaciones, y que de alguna forma cuando ya uno va a encontrarse a otros escenarios internacionales, a hablar con otros, se da cuenta que la ruta del éxito es precisamente esa. Entonces nosotros entendimos, por ejemplo, que la piedra filosofal de Explora en términos de su propio éxito se llama contenido. Si tenemos buenos contenidos, tenemos buenas experiencias para el público. Contenido es nuestro activo, ¿cierto? No son las experiencias, no es el edificio, no es la tecnología, es el buen contenido. Ya lo demás está al servicio de ese contenido, y uno construye en funciones de ese contenido lo que está buscando. Entonces, la cultura del hacer, pues para nosotros, significa que plantéese la pregunta que se quiera plantear, plantéese el reto que se quiera plantear, ¿cierto? Y pregúntese de ahí para atrás qué necesita para consolidarlo, ¿cierto? Y empiece a buscar aliados, aliados de conocimiento, aliados de desarrollo, aliados de un montón de cosas para que eso ocurra según lo que usted se imagine. ¿Que se va a equivocar? No tenga la menor duda, o sea, esa es la garantía, pues, o sea, va a equivocarse, pues eso es como un amigo que me decía, pues usted igual va a tener hijos, la va a embarrar igual, pues o sea, usted se lo va a tirar, pero lo hace lo mejor posible, y el resultado final seguramente no es lo que se espera, casi siempre supera las expectativas. Lo mismo ocurre pues con ese desarrollo, y esa es la cultura de la innovación, es la idea de estarse formulando las preguntas para estar un paso más adelante, que es lo que hace que cualquier empresa cambie y que logre el máximo resultado con la menor cantidad de digámoslo así, de variables o de esfuerzos o de recursos para llegar a ese objetivo. Yo quiero preguntarte algo con eso, y es que detrás de esa cultura de la innovación, esa cultura del hacer de la que hablas, hay gente, ¿cierto? Hay un equipo humano. En nuestro sector hablamos mucho que en las empresas tenemos el mejor en mercadeo, el mejor en comunicación, el mejor en producción, pero la dificultad de hacer un trabajo en equipo. Entonces quisiera que nos contaras un poquito cómo logran hacer ese trabajo en equipo, además porque debe ser gente de muchas áreas, ¿cierto? Áreas del saber muy distintas. A veces en nuestro sector nos enfocamos mucho en el diseño, pero se nos olvida que para poder desarrollar esos productos que prestan servicios, por ejemplo, o productos más novedosos, necesitamos de ingenieros o de otras áreas del saber que nos permitan desarrollar unas ventajas competitivas a la hora pues como de diseñar o desarrollar un producto. ¿Cómo trabajan y cómo conectan tantos temas diversos para poder lograr lo que han logrado hoy? Pues yo creo que tener una mesa servida con unos ingredientes en una cocina, ¿cierto? Tener los tomates, el huevo, el arroz y las papas ahí puestos y servidos, eso no hace necesariamente a un buen plato, ¿cierto? Lo mismo ocurre en una organización. Yo puedo tener al mejor abogado, puedo tener al mejor comunicador, puedo tener al diseñador más talentoso, al ingeniero más increíble que resuelve cosas, ¿cierto? A todo un montón de personas juntas, y pues estar perfectamente en un campo de batalla en donde todos se odian y no conversan o no crean a pesar de sus talentos individuales. Yo creo que el éxito de esas conversaciones, o sea, la manera en cómo la complejidad del desarrollo de esas conversaciones se da, es finalmente poniendo mirar a todo el mundo en la misma dirección, pues poniendo o trazando una visión o unas metas frente a retos que uno pone. Y en realidad todos operamos mejores así, nosotros operamos mejores en torno a retos y preguntas, y esto aplica en todos los niveles. O sea, nosotros por ejemplo hacemos la Feria de la Ciencia de la ciudad, y el reto nuestro con la Feria de la Ciencia era, yo no quiero una Feria de la Ciencia que se va a volver a ser un volcán de Alcacetzer, pues eso no es un proyecto de investigación, eso es replicar un experimento. ¿Cómo hacemos que la Feria de la Ciencia sea el resultado de una pregunta, y que esa pregunta se la formulen los niños y los estudiantes para que lleguen a un desarrollo a partir de esa pregunta, y recojan datos, experimenten, construyan y hagan las cosas? Pero él tiene que fijar la meta, ¿cierto? Eso para una organización es igual. Pues la pregunta es, bueno, ¿yo qué tengo que hacer para tener un planetario de la más alta resolución y una pantalla que tenga tales cosas? Pues, bueno, pues usted tiene gente, pues vamos a empezar a trabajar sobre eso y a construir esa visión para empezar a articular a todos los saberes. Entonces, los saberes de todas las personas encuentran sentido en la medida en que encuentran una misión. O sea, así funcionamos nosotros, cuando nos conectamos con una misión, con una razón de hacer y de poner al servicio de algo más importante que mi estatus, mi posición o lo que sea, llegar a un resultado. Y eso crea una dinámica que es
colectiva de participación, de pertenencia, de un montón de cosas que son las que hacen que se construyan los procesos. La mejor forma entonces de mediar en esas conversaciones es que cuando tú trazas esa visión, todo lo que no le aporta a construirla estorba, sobra, pues por más talentoso e increíble que alguien sea, si no estás llegando a ese punto de esa visión, a ese salto al que hay que llegar, si no se traza ese foco, la gente no se alinea. Pues pongo un ejemplo pues como no trivial, pero probablemente sí muy conocido por todos, la exploración a la Luna, ¿cierto? Cuando el programa de la misión espacial sale, eso fue una sorpresa para todo el mundo, incluso para la NASA y para todos. O sea, los rusos venían adelante en la exploración, ya habían mandado a un hombre al espacio, nadie había llegado a la Luna, y este señor sale en un discurso y dice: en menos de 10 años vamos a tener un hombre puesto en la Luna, y lo hacemos no porque sea fácil, sino porque es difícil, ¿cierto? Esa sola decisión vuelca a más de casi 500.000 personas a trabajar en esa idea, ¿cierto? Entonces obviamente hay que descomponer el problema en un montón de problemitas. Bueno, hay que llegar, hay que desplazarnos, hay que meter seres humanos, o sea, eso es una cadena de un montón de cosas en donde finalmente los roles todos están apuntando a esa visión. Entonces cuando se trazan metas o objetivos, y los objetivos no pueden ser solo pues no, mentira, los objetivos pueden ser cualquier cosa, lo que pasa es que no son los que a mí me gusta trazar, ¿cierto? A mí no me gusta trazar objetivos en términos de tantos millones de personas o tantos miles de personas llegaron a Explora, ¿cierto? Pues claro, eso debe ser la consecuencia, ¿cierto? Pero lo primero es, ¿cuál es el sueño? O sea, pues ¿a dónde lo queremos llevar? Pues queremos ser lo mejor en tal cosa, ¿cierto? Y cuando ya lo trazas en esos términos, pues los indicadores, los ingresos, el público, todo eso pasa a un segundo plano, pues, o pasa a un plano que está al servicio de esa misión primera que tú trazas o ese objetivo. Entonces, lo importante es operar y funcionar en torno a una metodología de proyectos en donde la gente participa. Tenemos que pensar proyectualmente, proyectistamente siempre, ¿cierto? Pues que eso va en todos los niveles de una arquitectura organizacional que lo que busca es más eficiencia, más resultados, pero al mismo tiempo más impacto, más conexión con lo que tienen. Las empresas tienen esa dificultad que hay veces la operatividad de un montón de procesos al interior desvirtúan como esa visión que se trazan, ¿cierto? Entonces se los comen vivos el día a día, se nos come vivos el día a día. Y el día a día pues nos come vivo a todos, eso siempre está ahí, pero más que nos coma vivos es que pongamos la banderita en el lugar que corresponde para poder desarrollar los procesos. Ese tema es muy importante que hablas, Andrés, de la optimización de los procesos. Cuando uno mira las industrias de otras partes del mundo, de España, de Italia, de otros lugares del mundo, ellos han logrado optimizar sus procesos de producción. Y hoy su enfoque está en la generación de experiencias, en contar historias, en vivir al cliente y conectarse con su corazón, ya ni siquiera con su mente. Entonces, tenemos un reto nosotros como sector de optimizar los procesos de producción, porque no tenerlos optimizados nos desenfoca del valor que podemos agregarle al cliente. Cuéntanos un poquito de las experiencias que ustedes, el enfoque en generación de experiencias que tienen ustedes y que estabas empezando a contar hace un rato. Ajá. Y hace un momento vuelves y lo conectas, mucha gente siente que el tema de generación de experiencias es romántico, pero la generación de experiencias también da dinero, ¿cierto? Hay empresas hoy enfocadas en generar experiencias, ya tienen optimizados sus procesos de producción, son rentables. Hablemos un poquito de ese tema de generación de experiencias. Bueno, cuando estábamos haciendo la sala de la mente, empezamos a buscar un hecho que todos recordáramos. Pues dijimos, bueno, un acontecimiento que nos acordemos todos y que a todos nos haya pasado y que nos acordemos qué estábamos haciendo en ese instante. Todo para decir que pues, el planteamiento desde las neurociencias era en ese momento cómo la memoria está asociada a la cantidad de impresiones que tenemos en torno a un mismo acontecimiento, ¿cierto? Cuantos más partes de ti están comprometidas con una experiencia, más lo vas a recordar siempre, ¿cierto? Si tuviste un gran vacío en la montaña rusa, increíble, pues vas a recordarlo eso de manera especial porque gritaste, lloraste, insultaste, pero no sé. Entonces, nos hicimos la pregunta de qué hecho recordamos todos de manera unánime y encontramos que nuestra generación tenía un hecho, el 11 de septiembre. Si yo le formulo a cualquier persona aquí que haya, pues bueno, de pronto ya gente chiquita, pero que haya vivido eso, ¿cierto?
qué estaba haciendo en ese momento, se acuerda perfectamente. O sea, yo estaba sentado en la casa de mi mamá y viendo televisión y me contaron, y uno se acuerda de lo que sintió, hasta de cómo estaba vestido, qué cosas estaban pasando. Entonces, ¿por qué recordamos eso? ¿Por qué es tan fuerte esa impresión? Y en otras generaciones también ha habido sus propios hechos. Por ejemplo, la de mi papá fue la llegada del hombre a la luna y la muerte de Kennedy. Y si usted le preguntan a sus padres, ellos le van a decir, yo estaba en tal parte haciendo tal cosa. Entonces, la memoria está asociada a cuántas partes de ti se comprometen. En el caso del 11 de septiembre era una cosa entre horror, miedo, fascinación, susto, pues era una mezcla muy extraña de sentimientos, pues de una cosa muy horrible, pero al mismo tiempo tan llena de, pues cómo es posible que eso pase en esa proporción, pues y qué es esto del Medio Oriente, Osama Bin Laden, pues que esto, o sea, inmediatamente se volvió una cosa que uno empezó a hacer conexiones y conexiones y conexiones y conexiones con cosas de religiosas, espirituales, políticas, la vida, yo no sé qué, pues. Entonces eso crea, pues yo me acuerdo que los escalofríos que yo sentí, pues una cosa toda rara, pues como Nostradamus tenía razón y bueno, pues yo no sé, una cosa así. Entonces, pensando pues en las experiencias, ¿qué hace una experiencia memorable? Pues desde lo que nosotros hacemos, y es que, bueno, yo recuerdo que en los comités científicos al principio decían, pero ustedes, ¿para qué van a hablar de eso si eso ya está en Google? ¿Cierto? Pero a ver, yo hago una pregunta, ¿qué experiencia me ofrece Google? Google me ofrece información, pero experiencia, no sé, pues porque la experiencia para mí es estar frente a un computador de unas dimensiones que tiene información. Me puedo enterar de muchas cosas, pero estoy viviendo una experiencia, ¿cierto? No, estoy enterándome de las cosas, o sea, solamente una parte de mí está comprometida con eso. Entonces, los principios que definimos para el éxito de una experiencia se basan en que nosotros en una exposición, para que ésta sea exitosa, tiene que cumplir las siguientes condiciones. La primera es que yo tengo un objeto real que no puedo tener en mi casa, que ni Google me lo puede dar, ¿cierto? O sea, un objeto que por su importancia arqueológica, paleontológica, fenomenológica, algo así es tan interesante, novedoso y extraño, que al encontrarlo, verlo con mis ojos, palparlo, sentirlo, pues digo, aquí hay algo, ¿cierto? Entonces, tenemos una cosa, los objetos ilustran sobre la realidad del mundo, pues son una prueba viviente, un fósil, un pez real en el acuario, pues el pirarucú es el pez más grande de agua dulce y lo tenemos en el acuario Explora, ¿cierto? Veo un pez de 4 metros y yo estoy ahí, está nadando por debajo y lo miro por aquí, lo miro por allá, lo tengo ahí a contraluz, mirarle esas escamas, lo veo de cerca, ¿cierto? Entonces, el objeto real tiene que estar en la experiencia en el espacio. La segunda tiene que ver con lo que nosotros llamamos los fenómenos, ¿cierto? Como esos interactivos en donde yo perturbo algo del mundo natural y él me responde, ¿cierto? Por decir algo, nosotros tenemos un disco que tiene un líquido jabonoso y que cuando yo lo muevo, él crea una turbulencia que es bastante hermosa y muy bonita, y entonces uno empieza a moverlo y yo lo freno, entonces cuando lo freno crea un vórtice y una cosa, entonces yo estoy interactuando con un fenómeno, o sea, yo lo muevo, lo provoco, lo manipulo y como que intuyo algo, puede que no entienda exactamente, pero hay algo como bonito, como organizado, como algo que provocador, como que es del juego, ¿cierto? Entonces esa es la interacción para nosotros, algo que me arroje siempre unos resultados en torno a un modelo, a una estructura, a un fenómeno, a un proceso, y que cuando yo lo perturbo, me conecto con él de alguna manera. El tercero tiene que ver con la interactividad pues como más constructiva, o sea, lo que nosotros llamamos las actividades experimentales. Tú lo diseñas, tú lo construyes, tú lo verificas. Y eso puede ser como vamos a construir puentes de espaguetis, ¿cierto? Y entonces uno mismo tiene que imaginarse la estructura, armarla, probar, poner un peso y ver si se quiebra. Yo estudié diseño industrial, entonces en diseño uno tenía cualquier cantidad de retos, pues en primer semestre diseñe un empaque para un huevo que vamos a tirar desde el tercer piso y no se puede quebrar, entonces uno tenía que resolver ese problema, qué bonito, feo, lo que fuera, pero lo tenías que resolver. Entonces la idea de que yo mismo me lo planteo, lo resuelvo, lo construyo y lo hago, esa es una cosa que es imprescindible porque entonces yo lo razoné, lo elaboré, lo construí, lo verifiqué, lo probé, lo constaté, creemos que hace una experiencia y ninguna de esas tres te la ofrece ni el internet, ni los libros, ni nada, es la experiencia misma, ¿cierto? Y lo otro, pues y hay otros factores que nosotros conectamos, pues como el ambiente en el que se construyen las cosas o la mediación que tenemos, ¿cierto?
Explora es un museo que de manera particular con respecto a otros museos del mundo tiene mucha gente en las salas contándole cosas a las personas. Pero a nosotros no nos gusta la idea de que esas personas sean guías, porque un guía es como alguien que te da una lección y bueno, y explíqueme qué es eso, sino más bien como mediadores, personas que estimulan a la conversación. Somos seres sociales, nos gusta que nos echen un cuento, que nos cuenten algo, y más nuestra cultura que es tan hablantinosa y todo eso, entonces, pues, o habladora como yo, pues, ¿cierto? Entonces, un poco la idea es crear una conexión que sea social, porque somos seres sociales, nos queremos ver reflejados en eso. La última sala, que fue la sala en escena, es una sala que la pensamos que tuviera muchas experiencias, que involucrara una participación de 4 o 5 en grupo. Entonces eso crea una cosa muy especial, porque yo con el extraño como que puedo hacer algo, o con los amigos o con la familia, y yo me burlo de vos y tú te burlas de mí. Entonces entre más social la experiencia, más emocionante es esa cosa y es más memorable la experiencia. Entonces tratamos de cumplir más o menos esas reglas. El aspecto del diseño industrial, el diseño gráfico, la arquitectura son súper importantes para nosotros, pero no son la razón de ser, sino que deben estar al servicio de las experiencias y no al revés, ¿cierto? Porque si una exposición se basa en gráficos, o se basa en videos, o se basa en eso es bueno como mecanismo de apoyo. Ahí sí, vaya y hágalo en la casa, ¿cierto? Pero en el museo o en el espacio nuestro, en el Parque Explora, es la experiencia per se la que te debe llevar es a irte a la casa a buscar más sobre eso y a conectarte más con eso. Miren que yo escucho a Andrés y pienso en nuestro sector y digo, todo lo que está diciendo aplica perfectamente a la industria de la moda. Hablabas un poco de un producto novedoso que no existe, pues no lo tienes en tu casa y lo vas y lo disfrutas, lo ves en el Parque Explora, pero también de cómo involucrarte, no solamente haciéndote partícipe de tocar, de vivir, de interactuar con. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros, los que están diseñando, los que tienen empresas, los que están estudiando, para hacer algo que nadie está haciendo, para generar esa conexión con el cliente o con alguien con quien trabajan? Y cómo están interactuando con su cliente, cómo lo están convocando a generar conexiones emocionales, porque finalmente detrás de la emoción viene la compra, ¿cierto? Viene el dinero, porque finalmente estamos en una feria como estas para hacer negocios, pero somos unos convencidos de ese conocimiento previo que tiene que haber para poder desarrollar esas oportunidades. Se nos está acabando el tiempo, Andrés, nos encantaría poder seguir aquí conversando contigo y compartiendo de tus experiencias, pero para terminar, yo quisiera que cerráramos con algo. Tú hablas de alimentarse de conocimiento. Yo te decía al principio de esta conversación que el reto que tiene Inexmoda es cómo lograr pasión por el conocimiento, cómo lograr pasión por la innovación en nuestros empresarios, en los jóvenes que están estudiando carreras sensibles al diseño y a la moda, porque somos unos convencidos que el conocimiento es un vehículo de transformación no solo empresarial, sino social. Para cerrar, dinos de manera pues breve cómo lograr alimentar conocimiento, cómo hacemos que la gente que lidera, los empresarios que lideran esta industria, todos los que están detrás, todos los actores de este sistema moda que llamamos, logren una pasión por el conocimiento, algo como lo que vemos en ti cuando hablas del Parque Explora, pero también de todo el conocimiento que hay en esa mente brillante como la de Andrés Roldán. Ay, gracias por el cumplido. Bueno, yo creo que es la pasión por el conocimiento lo que motiva generalmente como incluso el consumo y no al revés. O sea, todavía es común oír que tenemos que suplir necesidades, y si esa fuera la realidad, pues viviríamos en un mundo agrícola en donde pues yo necesito comer, dormir más o menos cómodo, ¿cierto? Pero resulta que no es así, ¿cierto? Entonces, finalmente, el conocimiento es la manera fundamental en cómo nos conectamos con el mundo, tratar de entenderlo. Todos queremos entenderlo y tenemos nuestro propio modelo cosmológico, religioso, espiritual, científico, todo lo que sea, construimos ese modelo. Entonces, yo creo que el éxito, pues volviendo al caso de Explora, pues fíjense que uno va a explorar qué. Pues uno ¿qué se lleva? Pues o sea, yo salgo más rico, más cómodo. A divertirse más, también. Exacto, entonces el punto es que date cuenta que la vida nuestra la construimos en funciones de como las experiencias que nos conectan con nuestra propia vida, ¿cierto? Nosotros queremos ir a donde lo pasemos muy bien, donde nos traten muy bien, donde ¿cierto? Pero no que nos adulen, sino que donde nos traten inteligentemente, ¿cierto?
Y ese es el mensaje. Nosotros en Explora nunca le hablamos a un niño como la gente cree que hay que hablarle a un niño, ¿cierto? Oh, pues, ¿cierto? O como un payasito, pues, o sea, no utilizamos un lenguaje infantilizante para hacer más atractivo algo. Si usted le habla inteligentemente y adultamente a un niño, él se lo va a tomar así y se lo va a tomar en serio y se va a hacer preguntas en serio, porque es que somos unas máquinas cognitivas que pedimos y queremos saber más. O sea, tenemos demandas cognitivas, ¿cierto? El cerebro necesita alimento y ese alimento es conocimiento. Y ese cerebro, al igual que nuestros músculos en el cuerpo, al igual que nuestro sistema digestivo, pide y reclama y quiere ser exigido para llevarse a otro nivel, para entender otra cosa más, para establecer conexiones en algo más. El arte y la ciencia tienen como esa virtud de hacer que de alguna forma nos alimentemos de eso como de una manera subjetiva, ¿cierto? Y que queramos abordar eso como para tratar de abarcar algo más amplio sobre nosotros mismos y sobre los demás. Los productos, el consumo nuestro es exactamente lo mismo, o sea, estamos lidiando o conectándonos con aspiraciones, emociones, ilusiones de la gente del común, ¿cierto? Que es lo que nos lleva a comprar, a consumir, a tener, a buscar, a leer, a aprender más. Y yo creo que pues, el mensaje es que el énfasis de cualquier organización no debe ser solo pues, como el ser más productiva, más eficiente o más buena, no hay que, sino es sobre qué tengo yo para ofrecer frente a lo que reta frente al otro. Pues cómo hago yo para tratar inteligentemente a mi interlocutor, al consumidor, que también reclama cosas que le hagan la vida más fácil y que le hagan una experiencia pues mucho más memorable, ¿cierto? El éxito está entonces en pararse en crear experiencias para las personas con lo que desarrollamos y crear en eso una conexión emocional que finalmente hace parte de su, digámoslo así, su satisfacción intelectual y espiritual. Bueno, Andrés, te agradecemos mucho por este ratico acá en el Pabellón del Conocimiento. Aquí les dejo algunas palabras que tomé nota y que me gustaron para dejar como reflexión. Andrés decía que el reto que tienen en el Parque Explora es dejar a la gente preguntas, y yo espero que tanto Andrés como en mi trabajo pues de ayudar un poco a conectar con la industria de la moda, Andrés haya dejado preguntas en ustedes. Habló del tema de conversaciones, del diseño por conversación, de escuchar mucho más al cliente, segmentación por intereses, el contenido selectivo, cuál es el contenido que estamos entregando nosotros, qué historias estamos contando con nuestro producto, con nuestros servicios, en qué queremos ser los mejores. Me gustó mucho eso. Finalmente, la estrategia es el camino que nos hará únicos, en qué queremos cada uno de nosotros ser los mejores con lo que hacemos, o si somos estudiantes, si somos empresarios, si somos docentes, cuál es el reto que nos estamos planteando todos los días. Tratemos a la gente de manera inteligente, yo creo que eso es un reto que tenemos todos. El cliente hoy sabe mucho más que nosotros, cómo lo tratamos de manera inteligente. Y crear experiencias definitivamente es un gran valor que podemos entregarle a nuestro cliente. Hoy él está buscando más que un producto, una experiencia. La batalla del producto quedó ya atrás y hoy el reto que tenemos es generar experiencias en nuestro consumidor. Nuevamente, Andrés, mil gracias. Y a todos los que están aquí, mil gracias. Gracias.